Hola amigos del Benauta. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en HORACE, con esta música clásica, que la verdad es que ahora mismo no sabría deciros qué canción es, pero una gran canción de música clásica. ¿Qué es esto? El juego de la semana de Epic Games, ¿ok? Vamos a darle a la A. Este juego está gratis a partir del día 16 de enero, durante toda la semana, 7 días, para cualquiera que lo descargue y ya se lo queda. No es que esté gratis para jugar esta semana, ¿ok? Sino que estos juegos de Epic Games, tú te los descargas, voy a bajar un poco el sonido de esto, y te los quedas para siempre, ya para jugar. Y este es un juego del que lo único que he leído es que es muy bueno, ¿vale? Es el de esta semana, de plataformas, si no me equivoco, y no he visto nada, ¿vale? He estado mirando opciones para intentar poner mejores gráficos, cualquier cosa, pero no he podido, pues no se puede cambiar de nada. Tiene subtítulos en español, si no me equivoco. Y pues le vamos a dar a empezar una nueva partida. Es el mejor juego de plataformas del 2019 según muchas publicaciones, ¿vale? No sé más de él. Allá vamos. Están haciendo un robot. Vaya graficazos, ¿eh? Oh, qué tiernos esos ojitos. ¿Qué coño pasa? HORACE, no sé qué pone ahí abajo. Man 2.0. Wow. Parece ser que no me llevan a la casa de mis sueños. Creo que ese soy yo, por lo que he visto en la portada del juego. El robot. Ah, vecino, ¿qué haces fumando ahí? Como un cine mudo, ¿eh? Ahí van a aparecer... Ah, no. Ok, ahí. LOL. Ahí voy. Epa. Epa. Lo estoy jugando con mando, ¿eh? Qué bueno. Mira, mira, mira. Soy el robot. Ay, mira qué felices están todos conmigo. Venga, chiquitín. And so, I was born. Y entonces... The first people I remember seeing were the old man, the old lady, and their daughter, Heather. After they'd said hello, the old man powered me down so he could install some software. I could tell they were nice people. The old man didn't give me a silly voice or stupid personality. And the old lady didn't dress me like a clown. Although for some reason, Heather really didn't like me. Once I'd had time to get used to walking, the old man asked me to dash from one end of the room to the other. Ok, quiere que corra de una punta a otra de la habitación. No sé si leeros los subtítulos, yo creo que se le dan en el vídeo, pero no sé si leeroslos, la verdad. Es que a mí me gusta mucho escuchar la voz y tal del juego. ¡Hostia, cómo corro! ¡Qué de puta madre! ¡Mira cómo corro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Epa! Muy bien. Vámonos.
Next, the old Después el man anciano se spent pasó a un par de couple of horas hours construyendo unas building plataformas de some madera. wooden platforms. He said he Me dijo que wanted quería me que las to jump saltara, up them, but I must admit, pero he de I was admitir que me daba scared. miedo. It wasn't until I saw Heather Ayer and her mother comentaría happily como había gente climbing y a up su madre them subiendo. that I decided it might be okay. Por ellas alegremente. Lol. Ahora vamos. Yepa. Perfecto. Vamos. Uy, este va a ser más relajado que el de la otra semana, ¿vale? Entonces a mí yo creo que este lo voy a jugar. Pues el The otro no old lo he seguido man jugando, then ¿vale? rearranged the platforms. He Entonces el told me anciano to try to reorganizó. Me reach dijo the que other intentara end llegar a la of the otra room punta de la without habitación touching sin the tocar el floor. suelo. Heather said the ¿El floor suelo es was lava? made of lava, Dijo Hide. but when I LOL. smiled at her, she just Pero cuando le frowned sonreí frunció and el looked ceño. away. Y apartó la mirada. The old El fuego lady es lava. arranged some pillows and blankets. El She anciano said colocó it unas was in almohadas y case I mantas. fell, Me but dijo I que era think por she si me just caía. wanted it to look more like lava. LOL. Dios mío. El suelo es lava. Vale. Así. ¡Hala! Ya me he ido a la mierda en el primer salto. Digo que el de la semana pasada no le seguí jugando. Porque no he tenido tiempo y tal. Pero este, la verdad es que... ¡Ay, no! Vale. Tengo que correr. Con la X y saltar. Perfecto. Pero este, la verdad es que me está haciendo gracia. When I Porque reached the other cuando llegué al side, otro lado, el the anciano old sonrió y man dijo: just smiled and said, "That'll do." eso for servirá de now." momento. Ok. Begin. Capítulo 1. Aprendiendo a caminar. Quinto, Horacio Flack. Begin before invented to be raised. Ok. Vamos. Este me está llamando porque la verdad es que es súper retro. Es la cosa más rara. Ah, vale. Ahora ahí. Es la cosa más rara que he jugado en mucho tiempo. A couple of days after those first lessons, the family had a big meal, and I was introduced to everyone else. The professor was the old man's brother. He was very quiet, and always seemed to just kind of stare at me. He had lived with the old man for 5 years. The house was so huge they barely saw each other. He preferred instead to stay in his room, leaving everything up to his butler, Mr. Deck, as he insisted everyone call him, although the professor always called him Anton. For a while, he called me the yellow bastard, but the old man made him stop, as he thought it sounded racist. Mr. Silton was the old man's father. Before he worked here, he'd gotten in with some bad people and was the driver in a post office robbery, although it all went wrong for some reason. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it terrifying. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady. When she was younger, she had been a TV chef. Then, years later, she had a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles, and something about a pool in a shoebox. The next morning, the old man gathered everyone together to show them what I was capable of. What else does he do? Asked Mr. Silton. The old man smiled. He can help around the house. Could he help me with my newspaper collecting? Asked Alice. I'm not sure that's a good idea, said the old lady, but he can do all sorts of jobs. Yeah, said Mr. Silton, shove a stick up his ass and he can do Deck's job. Now, said the old man, we have company, pointing to some important-looking people. 2 large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had the special chip which meant no matter how damaged I was, I couldn't die. He said it was like infinite lives in a video game. But when he realized I didn't understand, he said he would explain another time. LOL. A ver.
No me jodas, láseres. Ah, vale. Su puta madre. Que va muy rápido, ¡Oh! Everybody clapped, except the important looking men. Not exactly a cold, calculated killer, is it? Said the man in black. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? He asked. Move right, unless there's something in the way. Okay, okay, said the old man. He turned to me and whispered, they're going to make it quite a bit tougher, but I'm sure you'll be fine. A ver qué coño me van a hacer ahora. Hostia puta. ¿Y ahora? Vale. Vale. Se me olvidó el botón de saltar. ¡Ah! ¡Corre! He llegado, ¿no? Ah, no, tengo que ir para allá ahora. Oh, sí, me gusta, me gusta. Uf, y ahora tengo que saltar pero sin quemarme la cabeza. Vamos. Vamos. Ole, ole. Si es que ya os digo yo que soy un puto maestro de plataformas. ¡Ah! Oh, y lo tengo que hacer entero. Oh my god, ya, ahora ya. Agacha, salta. Vale. ¡No! 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 Ok, saltamos. Saltamos aquí. Creo que me quemaré la cabeza. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Arriba. Vale, aquí tengo que tener un poco de... Vale. Uf, qué lío. ¡Ih! Vale. ¡Ay! Eso no me quema, imagino. No. No quiero volver a empezar, por favor. ¿Y ahora qué? Hemos llegado. The Garys then rearranged the room one last time. The old man smiled. Now, there's no need to look so glum, he said. I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was determined to do him proud. La voz del este mola bastante, la voz original del robocito este. Bueno, vamos a ver qué coño me hacen ahora. ¿Eso qué es? Ah, que me va a quemar la cabeza, me da la sensación, ¿eh? Míralo. Bueno, ¿y cómo coño? A ver. ¿No puedo? Ajá. LOL. ¡Ah, su puta madre! No me jodas. Pero bueno. Espérate, ¿cuál es saltar? Este, vale. Espera, la próxima. Uf, no, me voy a quemar si salto ahora. ¡Agacha! ¡Agacha! Uf, qué largo es este, ¿no? ¡Ay! Que me he equivocado todo. No me gustará cómo están organizados los botones del mando. Los quiero cambiar realmente, a ver. En serio. Pero me voy a quemar la cabezota. Oh, y voy a volver al principio. ¡Vamos! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Ah! Uy. ¡Ay, Dios mío! Qué difícil es este salto, a ver. No es tan difícil. Vamos. ¡Ay! Ah, si no me quema. Si me quedo de pie no me quema. Ok. ¡Vamos! ¡Ufa! ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! ¡Ay! Me quemo, colega. Vale.
Sé que sabes medir bien los saltos, Uf. Oh my god, ¿cómo quieren que haga esto? ¿Así? No. Vale. The old man's friends actually seemed quite happy when I made it through. We might have a winner after all, said the man in black. It's no Killbot 3000, but you can almost see the fire in its eyes. A couple of days later, the old lady said she had a surprise for me, my own room. She also wanted to play me some music. I wasn't sure after what Mr. Silton had shown me. La verdad es que tiene humor, el jueguito, tiene ironía. Me gustan los diálogos. Oh, qué canción esta. As if music wasn't amazing enough, the old lady then bought me a television set. I couldn't believe what I saw. I watched everything I could. Comedy, drama, horror, sci-fi. Anything anyone wanted to watch I would happily watch with them. Then one day, the old man set up a small box. He plugged some cables into the television and said, "This is what I meant when I said video games." I played games at every chance I could. I took on everyone. I was unstoppable. I had enjoyed music, film, and television. But to me, video games really were the highest art form. LOL. Prefiero no leerlo en voz alta porque así me lo disfruto yo más leyéndolo solo y escuchando, ¿sabes? Yo creo que lo veréis vosotros, ¿no? Los titulillos. Joder, 17 minutos y no me he jugado casi. A ver, tengo que presionar la X. ¿Qué me dices? ¿Que me van a hacer jugar ahora esto? LOL. ¿En serio? Tengo que meterle 3 puntacos aquí. Vamos. 1-0. Anda que no jugaba yo bien a esto. Toma, 2-0. Jugaba esto. Ahí se la voy a colar. No. Esa es buena. ¡Hala! Hemos ganado. Heather's birthday was a couple of months later. Her mum and dad had bought her a camera and arranged a day up by the sea so that Heather could take some photos, although I really don't think she wanted any pictures of me. When the old man asked the professor if he wanted to go, he frowned and said, "I can't believe you want to spend time with that thing. It could destroy the world." I wasn't sure what he meant, but the old man just smiled and said, "That's what you said about the Game Boy. Anton, how about you?" "I don't think so," said Mr. Deck. "The last time I got in that car, Barry crashed us into a branch of Woolworths. I never would have gone into Woolworths of my own accord." The old man explained that the car was old and the brakes had failed, but Mr. Deck was having none of it. So Mr. Silton drove, and Alice came along for the fresh air. I enjoyed being outside, although the old lady kept telling me to be careful of the rickety old walkways. It felt like she was telling me off, but I think she was just concerned. As the old man and I stood on the cliff tops, I could see something in the distance. I wasn't sure what it was, so I asked the old man. He said it was a battleship that had sunk in the 1940s, but he looked so sad when he spoke about war. I didn't see what happened, but the metal platform Heather was climbing on had collapsed. She was safe, even if the rocks she was on looked very dangerous. The tide was rising, and we didn't know how long the Coast Guard was going to be, so I offered to climb down and get her. The old man agreed, but said I should be careful, as Heather doesn't have infinite lives, like I do. Oh shit, no te creo.
Vámonos. Coño, que se cae. Qué bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Que aquí viene ya el dios de las plataformas. ¡Yuhu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yepa! ¡Yeja! Heather was unconscious, and her leg was venga, venga, que broken, empiece esto, que quiero so más I picked her plataformas. up as gently as I could. El momento de la I introducción, decided ¿no? it would be Decidí que best sería mejor if en I el didn't donde run el the rest camino. of the way. Ah, tengo que ir sin correr. Pero salta si puedo. Está buena la música, me gusta. Uf. Cuando baje. Voy a rescatar a la negrita. An Toma. ambulance had arrived by the time I had made it back to the cliff top. The medics made sure Heather was okay, and then took her off to Y se hospital. la llevan al hospital. A few days later, Unos días we después all fuimos went to todos a see ver cómo how she estaba. was doing. Ay, She was fine, estaba bien, but pero would tendría have que to llevar la wear the escayola durante un cast par for de a couple meses. of months. Aquí es cuando la niña le quiere ya. Claro. Oh, que se va a hacer famoso, me voy a hacer famoso. Hero Robot. El abuelo leyendo y yo llevando a la niña a toda velocidad. Por ahí, por allá. En su silla de ruedas. Es la historia, es que tiene historia este juego, parece Once ser. Heather got to know me, Cuando Heather llegó a we became conocerme, good nos friends. hicimos buenos amigos. We enjoyed the same films Me and gustaban las mismas TV. películas y los mismos She programas was de also televisión. Además, annoyingly también se le good daban at some of intranstablemente my bien algunos de favorite mis juegos games. favoritos. After a while, Tras she un tiempo, became empezó a very interesarme mucho interested en mi in how I funcionamiento. worked. Soon she knew as No tardó much en about saber me as tanto the de mí old como el man did, anciano, sino más. if not more. Ah, amigo. Bueno, a ver si... We spent dame the aventura, next por favor. couple of months Vamos los visiting siguientes other meses countries, visitando otros as países. when it came to teaching me Ya que things, cuando querían the enseñarme old cosas man ancianos siempre le always gustaba elegir liked to pick destinos interesting interesantes. locations. He had explained the Me había basics of explicado los conceptos mathematics to matemáticos me at the básicos en la Great Gran Pyramid Pirámide de of Egipto. Egypt, LOL. taught me history in the Me dead of enseñó night, historia en mitad de la surrounded noche, by rodeados de mysterious giant misteriosas piedras stones, gigantescas. and even showed me Y hasta me science in enseñó action ciencia de high up in forma a hot air empírica en balloon. lo alto de un globo aerostático. Su puta madre. This is why I was Por eso me surprised when sorprendí the cuando old el anciano man me llevó took a un me to a restaurante. restaurant. It was nice, but it Estuvo bien, seemed very pero se me hizo somber muy serio en compared comparación to con the las anteriores previous grand ubicaciones. locations. He said he just Me wanted dijo to que solo chat, quería charlar and y this que was este era un nice lugar and tranquilo y quiet. agradable. Plus, it was his favorite Además, place to era su eat. lugar favorito para comer. We talked about life, Hablamos sobre la the vida, el universe, universo, Douglas Douglas Adams, Adams, everything de really. todo vaya. When I asked him why Cuando le were we pregunté por qué here, estábamos aquí, why did we por qué exist, existíamos, he just smiled and me sonrió y said, me dijo, life is la like vida a es como un game, juego, just pero don't no expect esperes to que be se vaya a finished acabar anytime pronto. soon. When I looked puzzled, Ante mi he cara de said, concepto me dijo, well, bueno, everyone should todo el have a mundo ha de tener un purpose. propósito. So I asked him, what's Así que my le purpose? pregunté, ¿cuál es mi propósito? He thought for a bit, Se quedó pensando un then rato y said, dijo, so you want to be a ¿así que real quieres ser un boy? niño de verdad? Which just confused Esa me frase me even more. confundió todavía más. Eventually the old man Al final, said, el for anciano now, dijo, de I momento want quiero you que me to ayudes a help limpiar clean todo things alrededor de la around the casa. house. I must have looked Supongo que debí unimpressed, parecer poco impresionado, as he puesto que then said, añadió, okay, vale, I want you to quiero que clean limpies 1 un million millón things. de cosas. It didn't sound No me like the pareció meaning el of sentido life, de la vida, but I pero suppose you've supongo got que to por algo se start empieza. somewhere. ¡Qué puta madre! Descubriendo mi propósito. Un hombre no lo puede tener todo. A ver, no, The no next me- day, Al día the siguiente, old man said he me dijo que quería wanted to instalarme más install some programas, así more que me apagó. software, so he powered me down. When I came to, Cuando volví a he mí me said dijo que Mr. el señor Silton Silton had a tenía un joke for chiste me, para que compartir and that conmigo. I should pull his Tenía que finger. tirarle el dedo.
I don't think I got the joke. Creo que no tenía el chiste, So así the que la old canción no me man volvió a powered pagar. me down again. This time when I pulled Esta vez cuando Mr. le tiré el Silton's dedo al señor finger, Chilton, I got the joke, entendí el chiste, pero no but it tenía mucha wasn't very gracia. funny. The old man then La explained me that explicó he que había had instalado un installed chip a special especial chip which allowed me to clean que away me anything that me was permitía broken. limpiar todo lo que estuviese He said it roto. also tells me how Dijo que many también me things are informaría de nearby cuántas cosas hay and how many acerca smaller y cuántas things are cosas in a pequeñas bigger componen thing. una cosa más grande. It all sounded very Parecía todo muy complicado, complicated, pero dije que no but he tenía said más all I que really pausa. had to do was pause, and it would bring up all the information Para I toda la needed. información que He necesitaba, then ¿ok? said he wanted me to Entonces me find dijo que and quería que clean contase all of limpiase the todos los items in objetos the de la room. sala. He told me there would be Me some dijo que chains habría to cadenas climb, que but escalar, that would be pero nice eso and sería easy, fácil y as I sencillo, just had to press up. puesto que tan solo tenía que He then pulsar. finished Luego, by en cuanto saying, he cogido when todos I los métodos, had también collected diciendo all que the debería items, regresar. I should come back here. Vale. Ok, esta es la pausa. Cachivaches aquí, 135. Cachivaches totales, cachivaches recogidos. Resoluciones de Lázaro, capítulo 2. Vale. Ah, mira, cachivaches. Ah, mira. Luego subo por las cadenas, voy a coger todo lo que hay aquí. Vamos. ¿Qué dices? ¿No puedo subir allí? No te puedo creer. Qué tonto soy. Vale, voy a subir por la cadena. Su puta madre, que ya no llego. Hijo de puta. Ah. Ah. Estoy por cambiar un poco los botones, a ver, de hacia abajo otra vez, a ver si me deja algo por aquí. Aquí, míralo, como lo sabía yo. No sé si cambiar los botones, la verdad. Vamos a ir por aquí de momento. Uepa, uepa. Porque supongo que me acostumbraré a cómo está esto ahora. No habrá nada a la izquierda, que estos jueguecitos me los conjo yo, que están llenos de cosas ocultas. No. Parece, vamos a subir para arriba. Wow. Creo que ya no quedan. Ponía 0, así que creo que ya no quedan. No, ya no quedan. Mira, los cachivaches 1600. He cogido todos. The old man then asked the old lady Heather anciana and I guardia to a mí follow que les him acompañásemos outside. fuera. I was happy too. Fue un As placer it was a hacerlo, lovely puesto que hot hacía un day. día estupendo. Bueno, quedan 15 minutos para The grabar. old man said El he was anciano worried dijo que that le Alice preocupaba had que been Alice hoarding hubiera estado again. acumulando She cosas had otra vez. filled up a small barn Había with llenado old un viejo bicycles and establo con newspapers. bicicletas y periódicos. Es que Heather tiene said síndrome de this Diógenes, la would be a vieja. perfect chance Gira y to dijo properly que era test una my ocasión new perfecta para poner a prueba powers. mis nuevos The poderes. old man thought La for a anciana pensó durante second, un segundo y then luego said, dijo que using the si usaba el chip de I should Stepstone, find and clean debería encontrar y at limpiar al least menos 300 300 things. cosas. When we explained to Cuando Alice explicamos what a we Alice lo que wanted queríamos to hacer, do, parecía she seemed asustarse. scared. La viejecilla. But after the old lady Pero después la kindly anciana me explicó explained amablemente that, que bueno, well, que el establo the empezaba a oler barn mal. was starting to smell.
She said it would be okay. Así que no pasaba nada por hacerlo. One last thing, said the old man. If you want to use a door, just push up. Okay. When I was about to enter the old barn, Mr. Silton said he had seen some mushrooms growing inside. He asked me to give him any that I found. He then winked, but I wasn't sure why. No sabía muy bien por qué. Setas alucinógenas, me cago en la puta. Oh, mira qué musiquita. Mira lo que acumula aquí la vieja con síndrome de Diógenes. Ok. Vamos por esta puerta. Música clásica. Wow, hostia, ¿cómo voy a hacer este salto yo? Muy difícil, lo veo. LOL. Salto de los buenos. Vamos a entrar aquí. Ok. Setas para el drogado ese. ¿Por cuál he entrado? No me he dado cuenta. A ver, por esta entrado. No puedo subir ahí. Oh shit. Oh my god. Ah, bueno, bien. Esto hay que planificarlo, esto es complicado, Ah. Coño. Vale, lo tengo. ¡Oh! ¿Y ahora? No había poetas por ahí, ¿no? Voy a volver a ver. Joder, puto maestro. Me estoy volviendo ya un experto. No, no tengo otro sitio. Tengo que volver por aquí. Vámonos. Creo que ya. Volvamos a casa. The old man was very happy with everything that I had cleaned. But I think Mr. Silton was even more happy with his mushroom. A ver. La música es muy buena, Son todo clasicazos. 35 minutos llevamos ya. Bueno, no sé qué os estaba pareciendo el juego. Es más lento que el otro, pero... It wasn't the days getting shorter, or the evenings getting colder. It was the falling leaves that really made me feel sad. As we watched the trees blowing in the breeze, the old lady said,
The leaves must fall Las hojas before deben the caer blossom antes de que comes. llegue la floración. She had already explained the Ya me seasons había to me, explicado las so for estaciones, once así que I una actually vez understood. lo he entendido, ¿verdad? But it didn't make me Pero eso feel no me any hizo better. sentir mejor. The old lady obviously Estaba had claro que enough la of my anciana se había moping cansado de and mi said, bajón, así que right, me dijo, next muy week bien, la we're semana que going viene to vamos a have celebrar a una party. fiesta. For some reason she Por alguna insisted razón that we insistió were en que all going llevásemos to todos wear disfraces. costumes. Heather was very excited and Julia said, estaba I've muy got some emocionada y perfect dijo, tengo unas ideas. ideas geniales. Coño, la música de Halloween. Míralo, de la peli de terror de Halloween. No me jodas, de John Carpenter. La banda sonora. Este juego es para disfrutarlo uno solo tranquilamente. Os aconsejo que lo bajéis de Epic Games. No subiré más. Bueno, no lo sé. Ya te lo digo. Todos están disfrazados de otra persona. I think I was Se supone meant que to yo era be una some especie de kind of calabaza, pumpkin, porque la as gente no everyone dejaba kept de gritar. shouting, it's the great pumpkin. Es la gran calabaza. Still, at least Aún así, al Mr. menos el Silton señor was having Silton se lo fun estaba telling pasando everyone bien, his contándole joke. su chiste a todo el mundo. And I suppose Y Heather's supongo que el costume was disfraz de quite Hitler era flattering. bastante favorecedor. After what seemed like Después de lo que forever, pareció una everybody eternidad, left, todo el and mundo se things fue got y las back cosas to volvieron normal. a la normalidad. Heather was allowed to A watch a Hitler le scary dejaron ver film una before película she de miedo went to antes de bed, acostarse. but I had to help Pero yo Alison tuve and que Mr. ayudar a Deck Alice y clean al up. señor Deck a limpiar. I wasn't happy about Eso this, no me gustaba, but the pero old el anciano man me said había if I dicho was que quick, si acababa then I rápido, could watch the end podría of ver the el film final de la with them. película con ellos. Vamos a limpiar. Alice La was fiesta, ¿no? vacuuming, Alice and estaba Mr. pasando la Deck was aspiradora y el taking señor down Deck the estaba sacando los decorations, adornos. so I thought I should Así que clean up the plates pensé and que debía glasses. limpiar los platos y los vasos. The ear-splitting sound was the fire alarm. La alarma As de usual, incendio, Mr. como Deck siempre, el señor blamed Deck acusó al señor Silton. Mr. Silton, Dijo que saying he seguramente was estuviese probably fumando uno de smoking sus one of his jazz cigarrillos. cigarettes. But then the professor appeared. Entonces apareció He el said profesor. that there was Dijo que algo something se estaba burning in quemando the en la kitchen. cocina. Alice looked confused, Alice parecía saying estar that she confusa. Dijo que hadn't no cooked cocinaba nada anything desde la since the mañana. morning. We were all surprised when Estábamos todos Mr. Deck sorprendidos cuando el señor opened the Deck oven. abrió el horno. Inside was Dentro a había una large gran black capa negra cloak y and unos a slightly calzoncillos burnt ligeramente pair of quemados. men's underwear. Suddenly the old La lady anciana burst entró in. de golpe She en ese looked momento, parecía terrified. aterrada. She kept shouting, "There's someone on the Hay roof." alguien en el tejado. When we went outside, Cuando salimos it poco a slowly poco became fuimos dándonos obvious cuenta de that que era el it was señor Mr. Silton Silton. con las He was setas. completely naked Estaba and completamente desnudo y playing tocaba la his guitarra. guitar. He shouted down, Dice, "When cuando I acabe finish esta this canción song, echaré a volar. I'm going to Ay, fly." mío. The old lady said, La anciana "Oh dijo, my ay God, cielos, I know conozco this esta one. canción, tan There's solo quedan only unos about 30 30 segundos. seconds left." The old man El then anciano se quickly giró con turned rapidez to hacia me mí y and dijo, said, "You know what to do." ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¡Ah! ¡Vamos! Vamos a salvar al señor Silton. LOL. Es un... Ahí va. Es un hippie que se ha comido unas setas, colega. No me jodas. Voy a saltar voy a salvar un hippie fumeta. By the time I Pero had cuando made llegué al it tejado, up el señor to the Silton roof, estaba ya en el Mr. borde. Silton was beside the edge. I tried to calm him Intenté down, calmarlo, pero se but convirtió de he un was modo acting aún even more más bizarre extraño de lo than usual. normal. Es un puto monstruo. Tiene alucinaciones. LOL. Robot salva a un idiota local. LOL. After an hour or so, Mr. Silton Entonces, was el señor fine. Silton estaba bien. He said he had Dijo que eaten había some comido unas bad setas magic mágicas malas. mushrooms. Part of me wondered Aparte de why que se he preguntaba hadn't por qué no doubled in había size. duplicado su tamaño. Still, he was soon laughing Pese a and todo, no joking trae with the dónde está de paramedics. risas y bromeando con los One of them said paramédicos. he Uno de looked ellos like dijo the que parecía world's el peor worst payaso del clown. mundo.
I don't think Mr. No creo que Silton a liked le that, gustase ese chiste. so he told his own Así que joke, contó su propio chiste. but that just made the Pero other con eso solo paramedic consiguió que call otro him paramédico le llamase Marshmallow Marcel Marceau. Marshall. I don't think he liked Creo que that eso tampoco either, le gustó, pero but al at menos least he seguía was una still in pieza. one piece. Bueno, mucha historia tiene el este de momento. A month or so later, Más o menos un mes Heather and después, I were playing Heather video y yo games estábamos jugando when the old videojuegos. man said he Cuando el wanted anciano me me to dijo que come quería que saliera outside. afuera. He said it had been a year since I cumplió un had año de mi arrived, llegada. so he had Y que a tenía un regalo present for para me. mí. Un oso. He placed the teddy bear Con high lo up cual on lo a siento, wooden pero he hecho en lo alto de una platform. He plataforma de then madera. told me I Entonces should me dijo try que to tenía pick que it intentar up. cogerlo. Venga. No puedo entrar aquí. Try as I might, Por más que I lo intente, no couldn't conseguí reach hacerlo the sin tu teddy peluche. bear. However, Sin embargo, I sí still entiendo lo don't que pasó understand después. what happened next. Oh my god. Se ha muerto el anciano. Y se ha quedado aquí, que no puede, que no se despierta. Se ha quedado ahí colgado el robot. Y le intentan hacer algo, pero nada. ¿Qué pasará con este pequeño robot? ¿Despertará o se quedará patidifuso para siempre? Pues amigos, esto lo vamos a tener que ver en el próximo capítulo de HORACE si venís. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, está gratis en Epic Games y que seáis todos muy felices. Parece que HORACE lo han desactivado, lo están desactivando. Le han dado un martillazo. Yo probablemente voy a seguir jugándolo y lo voy a seguir grabando, pero no sé si lo pondré o no. Ha sido como que le van a enterrar junto al viejo que ha tenido un infarto. Un abrazo muy fuerte para todos, amigos del Evenauta. Bajaros el juego, es muy recomendable. No sé si os gustan, pero es para que lo descubráis vosotros, este tipo de juego. Y tiene críticas muy buenas. Dicen que es el mejor juego de plataformas del 2019. Críticas súper buenas. Ya le veis que es muy retro, pero bueno. Me voy a quedar jugando. Un abrazo para todos. Y si lo corto aquí, ya sabéis, en el próximo capítulo... O bueno, no, si lo queréis saber, mira, System Down Complete. Si queréis saber lo que pasa en el futuro, jugadlo, descargadlo. ¡Hala! Adiós.